Está bien. No soy un vampiro, ¿no? ¿Veis estas las manos? De las manos para abajo no sale. Pero bueno, de las manos para arriba, con manos incluidas, sí sale. Bueno. Luego en la noche, o como muy tarde mañana, si no encuentro lo que quiero enviaros, os voy a enviar al grupo de WhatsApp una reflexión de un autor que se llama Uspensky, de un libro que se llama Tertium Organum, que hace alusión a un asunto que tiene que ver con la vamos a decir, con la consciencia en el sentido de el potencial para originar un nuevo hecho a partir de una comprensión o de una visión holística o amplia de una situación dada, ¿no? de una realidad o de un asunto, ¿no? Casi me lo sé de memoria, pero no quisiera desperdiciar, ¿no? La literalidad de cómo está construida la reflexión, ¿no? Al menos la traducción. Es breve, simplemente viene a dar a entender que en todo momento dado el futuro del mundo está predestinado y existe, pero está predestinado condicionalmente en función de que las cosas sigan una determinada ruta, una determinada línea, ¿no? un determinado camino, ¿no? Y que eso es posible alterarlo únicamente si aparece un nuevo hecho y ese nuevo hecho procede justamente de la consciencia y de la voluntad que consecuente a ese acto de consciencia. Es decir, cuando uno toma consciencia de algo, se da cuenta de algo, aparece una voluntad nueva, podemos decir así, ¿no? Una orientación volitiva nueva a partir de esa consciencia, ¿no? Bueno, esto viene a cuento también de un artículo que estoy a punto de enviaros también pues esta noche o mañana, está prácticamente ya revisado, ¿no? Así corregido, sobre algo que salió a relucir también en una de las sesiones pasadas, que es en lo que tiene que ver con dos mecanismos o dos funciones que operan en la psique, que es la tendencia a diferenciar, ¿no? A separar o a escindir, a disociar, y la tendencia a reunir. No hagas así mucho ruido porque es que lo recoge el sonido todo, ¿no? Sí puede ser. Hay estas dos tendencias que son complementarias y que tienen que ver con, como digo, ¿no? Con la tendencia a separar o a dividir y la tendencia a reunir o a integrar, ¿no? Son dos funciones complementarias. Esto lo explico también en este artículo, y la relación que tiene esto o cómo podemos ver esto también desde la práctica de la meditación. Donald Cassfield hace una visita etimológica al término clásico y mitológico de lo diabólico, que viene de dia, que en griego es lanzar, arrojar, ejecutar también. Y
Bourdieu, ¿no? Que tiene que, o sea, que quiere decir dividiendo, separando. ¿Vale? Entonces, esta es la, no sé si os lo he dicho bien o os lo he dicho cambiado, ¿no? Creo que día es lo que se refiere a separar, ¿no? A dividir, a extinguir, ¿no? Y Bourdieu es la cuestión de lanzar, ¿no? De arrojar, de ejecutar, ¿no? Bueno, una de las dos está explicada en el artículo, ¿no? Y el término Bourdieu, ¿no? Es decir, símbolo es como el antónimo, ¿no? Una es o sea, es el mismo término, Bourdieu, ¿no? En un caso día, que es separar, y en el otro caso es sim, ¿no? Que es, en este caso, reunir, ¿no? Es lanzar separando y lanzar reuniendo, ¿no? O ejecutar separando y ejecutar reuniendo. Entonces, esto, con respecto a la meditación, ya he comentado otras veces, ¿no? Que la meditación es una actividad o una disposición, una actitud o una estrategia que trata de facilitar una actitud con un efecto simbólico. El efecto simbólico es el efecto de integrativo, ¿no? Es un efecto de reunión. Por eso se puede entender, aunque no es esa la finalidad originaria de la práctica meditativa, se puede entender la meditación como una estrategia terapéutica en un sentido con mayúsculas, en un sentido muy amplio, ¿no? Precisamente por este potencial o por este alcance que tiene la práctica en cuanto a proceso integrativo, ¿no? Reunitivo. Ese proceso reunitivo encaja muy bien con el entendimiento, por así llamarlo, con la luz del Zen, ¿no? De la tradición del Zen, y se ve también muy claro en el Xinjin Mei, ¿no? Que es digamos un escrito tradicional del Zen, ¿no? Donde al principio justamente hace una alusión a que en el momento en que hay la más mínima separación, el más mínimo juicio, la más mínima diferenciación, aparece, digamos, un abismo, ¿no? Entre, o sea, digamos, ya se pierde, por así decir, ¿no? Esa experiencia de unidad, ¿no? de comunidad con el todo, por decir así, ¿no? Bueno, y esto viene también al asunto de que la práctica meditativa es una práctica proindividuativa. Esto quiere decir que la individuación se puede entender también como una diferenciación. Ahí la individuación estaría más de la mano, en cierto modo, de lo diabólico que de lo simbólico, aunque en realidad requiere de ambas cosas, porque es una totalidad. Lo que se está desplegando, desarrollando, es el arquetipo de la totalidad, ¿no? Que es esto que Jung denomina el sí mismo, ¿no? El self, ¿no? Y por lo tanto la totalidad abarca ambas cosas, ¿no? Lo diabólico y lo simbólico, ¿no? Lo diabólico en el sentido de lo que tiende a diferenciar, a separar. Es decir, la conciencia de sí requiere abstraerse y distanciarse de procesos que reclaman identificación, ¿no? Dentro de uno, ¿no? De emociones, de sentimientos, de juicios, de prejuicios, de condicionamientos, de complejos, de puntos de vista, ¿no? Que son siempre parciales, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, el proceso individuativo, digamos, el ser
independiente de estos condicionamientos internos, requiere diferenciarse de ellos. Por lo tanto, el proceso de individuación es un proceso de diferenciación, de autodistanciamiento, de separarse o de distanciarse del, vamos a decir, de este conglomerado de factores, de elementos, de rasgos, de complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor. Sí, pero es que es todo el rato, no puede ser así. Es que esto distrae, ¿no? ¿Entiendes? Aparte que lo recoge el sonido, ¿no? Bueno, se entiende esto, ¿no? Un poco el tema de la diferenciación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico, podemos decir que esa diferenciación, esa individuación, esa autorrealización o esa mismación, que son términos todos sinónimos, es como un nacimiento al completo, es decir, es como si acabaras de nacer del todo, ¿no? Es como un segundo nacimiento, que también se utiliza esa expresión, ¿no? en diferentes tradiciones, incluso en la propia... hay autores, ¿no? Psicólogos, ¿no? Clásicos como Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? Que se refieren también, ¿no? a este segundo nacimiento, ¿no? Ya, no, sin querer entrar en tradiciones más de tipo espiritual o religioso, que también, ¿no? hablan de esto, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido también? En el sentido de que desde el punto de vista psicológico, aunque nacemos diferenciados, digamos, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? o psicofisiológico y demás, desde el punto de vista psicológico nacemos con unas ciertas predisposiciones, ya con una cierta singularidad, en el sentido, ¿no? del temperamento y de la constitución psicofísica, ¿no? que heredamos y demás, pero en cierto modo y en gran medida, con matices, pero en gran medida nacemos clones. Es decir, ¿no? Nos desarrollamos, somos sujetos que tenemos una tendencia a funcionar de manera arcaica y típica, es decir, arquetípica, ¿no? que es un término que me oís a menudo. Esto quiere decir que las emociones, o sea, las cosas que nos producen ciertas reacciones, ciertas emociones, ciertas conductas, etcétera, nos las producen a casi todos igual. Hay una persona colectiva en nosotros, digamos, ¿no? Una psique que es colectiva, aunque nosotros lo sentimos como yo, como algo exclusivo, ¿no? de uno, pero en realidad muchas de estas cosas son generales, es colectivo, ¿no? Si tú escuchas a una persona cómo responde o cómo reacciona o cómo se comporta cuando está enfadada o cuando está enamorada o cuando está asustada o cuando está no sé, sorprendida o cuando está experimentando asco, digo como emoción básica, ¿no? Etcétera, etcétera, utiliza prácticamente las mismas palabras que cualquier otra en esa misma situación, prácticamente las mismas palabras, no porque las haya escuchado, sino porque hay una predisposición, una tendencia, digamos, hay un psiquismo general, colectivo, específico de la especie humana, que tiende a responder de ciertas maneras típicas ante determinado tipo de situaciones típicas también, ¿no? Son situaciones típicas que vivimos los humanos que no son iguales que las situaciones típicas que vive pues una gaviota, ¿no? o un loro, ¿no? Tienen otro tipo de situaciones típicas con respuestas que son también típicas en esa especie, ¿no? Hay un psiquismo como general, ¿no? o colectivo, ¿no? Se entiende esto, ¿no? Entonces, el asunto está en que hay también un factor
arquetípico, es decir, un factor colectivo, general, impersonal, a desarrollar individualidad, a desarrollar singularidad. La singularidad es lo propio, lo específico, digamos, es el desarrollo de una, podemos decir, de una personalidad única, singular, exclusiva. Ya lo era en ciertos aspectos, ¿no? Pero de desplegarla, de desarrollarla, de diferenciarla, por así decir, de la respuesta colectiva. Entonces, ahí existe la posibilidad de que la persona pueda responder o pueda desarrollar una conducta o una actitud diferente o diferenciada, que en este caso sería lo mismo, de la respuesta que le sale por defecto, que es la respuesta colectiva, es la respuesta del clon, vamos a decir así, ¿no? Y tendemos a reaccionar por defecto de una manera, pero aparece otro factor que es la individualidad, la consciencia de sí, que es digamos, la condición individuada, que permite una respuesta diferenciada, una respuesta exclusiva, singular, que es tu respuesta consciente, responsable, madura, exclusiva. ¿Se entiende esto, no? Entonces, en la práctica meditativa, en realidad, si os dais cuenta, se dan las dos cosas, porque por una parte lo que estamos es abriéndonos a la, digamos, a la totalidad, ¿no? A lo que somos, sin juzgar, sin identificarnos, ¿no? Sin participar de manera sesgada de ninguno de los elementos ¿no? que aparecen o que se activan, ¿no? En el momento a momento, ¿no? Ideas, sensaciones, emociones o lo que sea, sin participar de ello, pero a la vez no rechazándolo, es decir, es aceptándolo, es acogiéndolo. Me doy cuenta de ello, tomo conciencia de ello, tomo responsabilidad de ello en el sentido de que es algo que forma parte de mí o que yo formo parte de ello, pero el factor, digamos, ahí estaría el aspecto simbólico, el aspecto de abrazar la totalidad, ¿no? de integrar, de aceptar, de no juzgar, de no rechazar, de no culpar, de no, etcétera, etcétera, ¿no? De no condenar. Y a la vez está el otro proceso, el proceso diabólico, ¿no? En el sentido de diferenciar, ¿no? El proceso de diferenciar es, en este caso, yo me doy cuenta de todo ello, pero me mantengo a la vez libre o me mantengo vacío, ¿no? Independiente de ello, no me voy con esto o con lo otro. Hay una cosa que es muy interesante desde mi punto de vista y que yo os sugeriría, ¿no? Practicar, ¿no? o ponerle cierto empeño. Y creo que además es una actitud que resulta muy favorecida por la propia práctica meditativa, ¿no? Por el proceso concentrativo, digamos, ¿no? Por el desarrollo de ese potencial de concentración que es la propia meditación. Meditación, sabéis que viene de dhyana, que significa o se traduce como concentración. Concentración. Es decir, es el estar posicionado, estar predispuesto en torno a un centro, estar centrado. Entonces, el eje, el epicentro de ese centro es la consciencia misma, pero es la consciencia en su origen. Aunque suene paradójico, ya lo hemos comentado alguna otra vez, la consciencia en origen es inconsciente.
¿no? Suena un poco, es muy paradójico, ¿no? Digamos, el potencial de consciencia es en sí mismo inconsciente. Está, por así decir, no es consciente y no es voluntario, no hay, ahí no opera la voluntad del yo, está más allá del yo, trasciende el yo, por así decir, ¿no? Y tiene un carácter en ese sentido autónomo, ¿no? Bueno, entonces, la sugerencia es que normalmente uno está demandado desde la mente, desde lo mental, para pensar, que en realidad es darle vueltas a ciertas cosas a lo largo del día y de la noche, ¿no? Entonces, no sé si tienes... Normalmente ya sabemos que esto es un continuo, ¿no? O sea, es constante, pero cuando hay especialmente algún asunto que nos inquieta o que nos preocupa o que nos incomoda, ¿no? Entonces esto se intensifica, entonces cada poco viene ese asunto a demandar nuestra atención y a que nos enrolemos en ese pensar, ¿no? en esa cuestión, ¿no? Pero ese pensar no es un pensar, es un darle vueltas bastante improductivo, ¿eh? Y además, si uno se para en ese asunto, por decir algo, 25 veces al día, las 25 veces está girando en torno a lo mismo, casi no hay nada nuevo, en esa, ¿no? Por eso digo que es bastante improductivo, ¿no? Es muy eficaz y muy conveniente, y también diría yo que es un acto meditativo, ¿no? En el sentido de lo que estoy reflexionando hoy, ¿no? Con vosotros. Cada vez que uno es demandado para la atención, ¿no? Que es demandada para ocuparse de un asunto, es declinarlo. Es decir, este asunto lo pienso, le voy a dedicar la atención y me voy a permitir pensarlo y dejarme empapar de ello en determinado momento, o en determinada hora o en determinado día, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, pues lo que yo decida, ¿no? Y bueno, pues a partir de mañana por la mañana, la mitad de la mañana, me voy a ocupar de ese tema. Y entonces sí, me dejo empapar, lo analizo, lo miro, ¿no? Me hago ¿cómo se llama esto? Una tormenta de ideas, consulto, pido opinión, lo que sea, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hasta ese momento que yo decida, entonces declino el prestar atención o ocuparme de ese asunto. Simplemente no es no tratar de que no venga ese pensamiento, ¿no? O de reprimirlo. No. El momento que yo me doy cuenta de eso y que a lo mejor ya estoy empezando a enredarme con ello y tal, ¿no? Me doy cuenta de ello y declino, que es lo que hacemos en la práctica meditativa, ¿no? Es decir, viene este asunto, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy ahí ya en eso, entonces suelto constantemente, ¿no? Eso realmente resulta muy útil y muy práctico, y es también una tarea, vamos a decirlo así, individuativa, en el sentido de que permite una emancipación de la voluntad consciente, en este caso, con respecto a las pulsiones, a los movimientos de la mente o de la psique inconsciente que trae esto, lo lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con respecto a las emociones, a las preocupaciones, en fin, ¿no? Todo este jaleo, ¿no? En el que normalmente, todo este ruido, ¿no? En el que normalmente hay en la interioridad de uno, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿no? Esta individuación no es
aislar el yo, aislar vamos a decir, la autoimagen o un concepto de uno mismo de la propia interioridad inconsciente, ¿no? No es esto, ¿no? Sino que esa singularidad o esa ¿cómo decir, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? que Jung denomina individuación, es una conjunción o una confluencia, una reunión, es un todo en el que hay, digamos, lo consciente, ¿no? La parte consciente de la personalidad, la parte que se ha ido también desarrollando del carácter, ¿no? A través de la biografía de cada uno, y también todo lo que tiene que ver con el mundo inconsciente y con lo que es arquetípicamente humano, ¿no? Lo que es propio, ¿no? de la condición humana. Es decir, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Y además esa combinación ya está, ya hay una tendencia a desarrollar o a realizar, a madurar en ese sentido, con la que venimos, ¿no? Hay una tendencia a individuarse, por así decir, ¿no? Por eso es muy importante también tener en cuenta que la lucidez, la comprensión, la inteligencia, digamos los recursos, ¿no? Para manejarse bueno, con las diferentes situaciones desconocidas, ¿no? Por las que uno atraviesa en el desarrollo de una vida, están en uno, pero son autónomas, es decir, tienen vida propia, por así decirlo, ¿no? Es decir, lo que uno, esa singularidad de uno no es exactamente algo que uno pueda manejar y controlar a su antojo. Eso es lo yoico, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo yoico también forma parte o también pertenece a esa totalidad, ¿no? Pero el centro, digamos, el eje, la fuente de esa singularidad o de esa exclusividad, de esa diferenciación, es autónoma. Esto es lo principal, ¿no? Es autónoma. Por eso hay que también, yo creo, diferenciar lo que es la consciencia que nosotros podemos manejar, ¿no? Con la voluntad, de el fondo consciente. Por eso a veces uno dice, hoy me siento como muy despejado, ¿no? O especialmente lúcido, o claro, ¿no? Comprensivo, etc. Y hay otros momentos u otros días donde uno está espeso, está poco, ¿no? Con poca claridad, ¿no? ¿no? Es decir, no depende de que uno quiera o no quiera o se ponga, ¿no? O digamos el acto creativo o el discernimiento, la comprensión, el descubrimiento es algo que acontece, ¿no? que tiene lugar en uno, ¿no? Pero tiene lugar en uno a partir de esa potencialidad que tiene esa fecundidad, ¿no? Esa capacidad para ver, para discernir, para comprender, ¿no? o para dar la respuesta adecuada en el momento adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se cultiva, por un lado, abrazando y no juzgando, ¿no? Por un lado, aceptando, y por otro lado, diferenciándose de ello, ¿no? Por eso esos dos elementos, esos dos procesos, ¿no? De los que hablaba antes, ¿no? Lo diabólico, lo simbólico, forman parte del proceso individuativo y forman parte también de la experiencia o de la vivencia, del modo de vivir o de vivenciar, a mi entender, la práctica meditativa, ¿no? En el sentido de no irse con nada y en el sentido de no juzgar, analizar, criticar, ¿no? De no dividirse, ¿no? De no rechazar, ¿no? De no disociarse, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos esto es la reflexión. No sé si se entendió o no se entendió, o si queréis matizar alguna cosa o preguntar algo. ¿Se entendió? Sí, lo que pasa es que yo
me cuesta centrar la atención. ¿Te ha costado mantener la atención? Me cuesta, sí, pero por mí hoy que no me cuesta centrarme. Pero hay mucho ruido. Dentro. Claro, sí. Ahí está, ¿no? Esto también es la función de la práctica de la meditación, ¿no? Establecer, o sea, condiciones que favorezcan el silencio interior, ¿no? Que haya menos ruido, para que el factor espiritual, vamos a decir así, o el factor individuativo, el factor digamos, creativo, ¿no? de la individualidad, pueda, digamos, tener una repercusión, un efecto realizador, ¿no? Pueda alumbrar, por así decir, ¿no? Permitir una mayor claridad y un mayor sosiego también, ¿no? Una mayor tranquilidad, ¿no? Que a la vez favorece, ¿no? Es como, ¿no? Como decir, en la medida en que hay silencio, hay mayor tranquilidad, hay mayor sosiego, a la vez eso también facilita o va acompañado, ¿no? De una mayor visión, una mayor claridad, una mayor penetración, etcétera, ¿no? Normalmente la dinámica en la que uno se mueve es una dinámica generadora de ruido, ¿no? Y ese ruido a la vez genera más ruido y, bueno, es una espiral, ¿no? Y de alguna manera la práctica meditativa es una parada cognitiva, ¿no? Que busca desandar esa producción de ruido, ¿no? Y encontrarse con un silencio que favorezca bueno, digamos, la visión, ¿no? La consciencia de sí. Bueno, pues hasta aquí.